Ecografía y punto. Somos Susana y Saichi, radiólogas con especial dedicación a la ecografía, y estamos deseando contarte todo lo que sabemos sobre este apasionante mundo. Te enseñaremos las novedades, los tips más destacados y realizaremos entrevistas con expertos sobre diferentes temas relacionados con la ecografía. Gracias por dedicarnos tu tiempo y disfruta de nuestro podcast. Hola, bienvenidos al nuevo episodio del podcast Ecografía y punto. En la línea con el post anterior vamos a seguir con la patología urológica y nos vamos a centrar en la ecografía de los riñones. La ecografía en los riñones es una técnica esencial en la evaluación de la patología renal, tanto aguda como crónica. También nos sirve para realizar tratamientos intervencionistas como puede ser la biopsia renal, y es importante para controlar a los pacientes trasplantados. A pesar de que la ecografía es una técnica operador dependiente e influida por las condiciones del paciente, como siempre os digo, la exploración está limitada por el paciente, por el operador y por el aparato. Sabemos que la ecografía en los riñones es técnica de elección y nos da mucha información. En cuanto a su anatomía, tenéis que saber que están localizados en el retroperitoneo y que el riñón derecho está un poquito más bajo que el izquierdo, como a unos 2 centímetros. El tamaño normal está entre 9 y 12 centímetros y se mueven con respecto a la posición corporal. Tienen una morfología como una habichuela y tienen una superficie anterior-posterior, un borde lateral, otro medial y un polo superior e inferior. Dentro de la estructura interna hay que diferenciar varias zonas, que es la cápsula renal, el parénquima renal y el seno renal. La relación del parénquima con el seno renal de cara a valorar patologías y nefropatías es 1,61 en la edad juvenil y adulto joven, y va disminuyendo progresivamente con el paso de los años para convertirse en 1,1 en edades avanzadas. La vascularización está por las arterias renales, que son ramas de la arteria aorta, y estas se dividen en segmentarias y subsegmentarias, desde la médula hasta la corteza renal. La vena renal derecha drena en la vena cava inferior y la izquierda también, aunque esta sigue un trayecto más largo, pasando a través de la llamada pinza aortomesentérica, entre la aorta y la arteria mesentérica superior. El estudio del riñón por ecografía es accesible. ¿Y qué sonda necesitamos para realizar la exploración? Pues necesitaremos en pacientes adultos una sonda de baja frecuencia para tener una mayor profundidad. Tendremos una sonda entre 3,5 y 5 MHz. Y en los niños tendrá que ser con mayor frecuencia para tener menor profundidad, puesto que los niños tienen un tejido celular subcutáneo más fino y no necesitamos bajas frecuencias para profundizar mucho porque lo tenemos más accesible. Entonces, para realizar la ecografía, el paciente tiene que estar en decúbito supino. Tenemos que hacer cortes, como ya sabéis, longitudinales y transversales. Aquí en el riñón tendremos que a veces hacer cortes oblicuos y meternos intercostal para poder visualizarlo mejor, sobre todo en el riñón izquierdo, que va a costar siempre más. Hay que saber que la ecogenicidad del parénquima renal es un poquito más hipoecoico que el bazo en el caso del riñón izquierdo o el hígado en el caso del riñón derecho. Nuestras referencias para valorar la ecogenicidad del riñón van a ser el hígado en riñón derecho y el bazo en riñón izquierdo. Nuestra referencia en el corte longitudinal en el riñón derecho va a ser la línea axilar anterior. Vamos a realizar un corte longitudinal en el que veamos parte del hígado y
el riñón en toda su extensión. Tenemos que ver siempre polo superior y polo inferior y hacer un barrido de anterior a posterior para ver el riñón en toda su extensión. Valoraremos el parénquima renal, que como hemos dicho va a ser igual o un poco más hipoecogénico que el parénquima hepático o el bazo, el seno renal, que va a ser más hiperecogénico, y la cápsula renal, que también va a ser una línea hiperecogénica alrededor del riñón. En el riñón izquierdo, los cortes longitudinales tomaremos como referencia la línea axilar posterior. Tendremos que tumbarnos con la mano prácticamente apoyada en la camilla y a veces tendremos que utilizar al paciente con una inspiración profunda para su mejor visualización. O incluso tendremos que optar por los decúbitos laterales, tanto derecho como izquierdo, para obtener una mejor imagen del riñón. En cuanto a los cortes transversales, tenemos que realizar un barrido desde el polo superior hasta el polo inferior. Una vez que hemos realizado la técnica básica del riñón, como os he explicado hasta ahora, de cortes longitudinales y cortes transversales, es importante, una vez que nos familiarizamos con la ecogenicidad y el parénquima renal normal, saber que en el riñón hay variantes anatómicas que hay que conocer, son importantes puesto que son bastante frecuentes y nos pueden llevar a errores diagnósticos. Los más frecuentes a conocer son alteraciones en el número, como puede ser la agenesia renal. A veces se localiza el riñón en un sitio ectópico, como puede ser el riñón pélvico o torácico, pero son poco frecuentes. Puede haber muy frecuente una duplicidad del sistema excretor o una lobulación fetal, que a veces lleva a errores diagnósticos pensando que es un tumor renal. Riñón en herradura, que también es más frecuente de lo que parece. Y con lo que más te vas a encontrar y más dudas te va a generar son las que llamamos nosotros las pseudolesiones, que son la hipertrofia de la columna de Bertin, el defecto parenquimatoso de la unión, la joroba de dromedario o la interdigitación del seno renal. En la hipertrofia de la columna de Bertin simula a una masa sólida. A veces lleva a diagnósticos erróneos y no queda más remedio que completar el estudio con un TAC con contraste para ver qué corresponde a una variante de la normalidad. La lobulación y la joroba de dromedario son como improntas en la corteza renal, hacen como una especie de efecto de masa que no se traduce en nada patológico. El defecto parenquimatoso de la unión, que es un defecto triangular hiperecogénico muy típico, muy característico, que a veces se puede confundir con una cicatriz cortical. El riñón en herradura es una malformación renal que consiste en la fusión de ambos riñones por los polos inferiores, cruzando la línea media por delante de los vasos abdominales de la aorta y de la vena cava inferior. Y la duplicidad pielocalicial, existen dos sistemas pielocaliciales, cada uno con su uréter correspondiente, y se ven ecográficamente como dos senos renales ecogénicos con un puente de parénquima renal separándolos. Y se puede confundir con la hipertrofia de la columna de Bertin, pero en este caso están completamente separados. Y hasta aquí el episodio del podcast de hoy, Ecografía y punto. Hemos dado un repaso general a la anatomía y a la ecografía de los riñones. Espero que os haya gustado y volvemos la próxima semana. Un saludo y feliz semana. Chao, chao.